Bueno, hermanos, una vez más tengo el privilegio de poder compartir con ustedes en este mediodía y ahora exponiendo el sermón. Pues como hemos venido viendo acerca de lo que Dios demanda, de aprender la palabra y todo lo que eso implica, yo quiero que veamos algo de manera práctica. Hay un libro muy en particular dentro de la Biblia que de alguna forma se cataloga como la columna vertebral de la vida cristiana, y es el libro de Romanos. El libro de Romanos ha causado y ha hecho que hombres como Martín Lutero puedan hallar paz en medio de momentos difíciles. El libro de Romanos ha sido aquel que le ha dicho a Lutero: el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos ha sido catalogado por Calvino como aquel que comprende este libro ha hallado las puertas a un gran tesoro en los cielos. El libro de Romanos es más que 16 capítulos que relatan tal vez algo de teología, como algunos liberales dicen, sino más al contrario, es el libro por excelencia, el cual todo cristiano debería de prestar su tiempo a leerlo por lo menos una vez al mes. En la lectura nos tocaría como 1 hora o 50 o 65 minutos, según como leas esos 16 capítulos. Es en base a eso, hermanos, que hoy quiero compartirles el sermón, el mensaje. Cómo este libro de Romanos ha impactado dentro de la vida del cristianismo hasta estos días. Es interesante que Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, es transformado en un hombre que iba a llevar una verdad a un pueblo donde iba a haber una iglesia, donde una iglesia tal vez iba a tener dificultades, problemas, pero a final de cuentas el propósito de Pablo ha sido ser pues ese instrumento para esa labor. Nosotros, a raíz de este libro, debemos de preguntarnos, si bien es la columna vertebral de la vida del cristiano, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debe de impactar a nuestra vida? ¿Qué enseñanzas nos quiere dejar? Es interesante que el libro de Romanos, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos va a hablar de pura teología. Pero del capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la vida práctica que tiene que tener el cristiano. Así que son dos cosas muy importantes. Y eso nos demuestra que si no conocemos bien a Dios, no vamos a poder vivir de la mejor manera que Él quiere. Entonces es un libro que debe de ser leído y es relevante para nuestra vida. Así que, hermanos, en esta mañana me voy a disponer a que podamos de alguna forma ver 3 versículos de este libro para que podamos ser edificados en esta mañana. Y para eso quiero pedirle que tome su Biblia y me acompañe al libro de Romanos, al capítulo 10. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 12, del versículo 3 al 5. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es interesante, hermanos, que Pablo va a tratar de un tema muy fundamental para la vida de la iglesia y del cristiano. Pero no podríamos abordar este tema si no es pidiendo a Dios su guía. Así que les pido que en esta mañana me acompañen haciendo una oración y sea Dios quien pueda tratar con nosotros a través de su palabra. Bendito Dios y soberano, hoy vengo delante tuyo, Señor. Vengo a rogar tu misericordia, tu perdón y tu gracia sobre este lugar, sobre mi vida. Soy instrumento, Señor, inútil, pero en tus manos puedo servirte si es que tu Espíritu me asiste.
Y eso es lo que pido, Señor, en esta mañana. Que tu Santo Espíritu pueda ayudarme, Señor, a compartir la palabra de manera profunda, de manera clara para la vida de tus hijos. También ruego que tú puedas obrar en sus corazones, ya que mi sermón, Señor, y la exposición de mi palabra únicamente pueda llegar a los oídos de ellos. Pero yo sé que con tu poder, estas palabras, este mensaje puede llegar a su corazón. Y ruego que así sea. Por favor, mi Dios, ayúdanos en este día, en esta exposición. Todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, el apóstol Pablo tiene el interés de que la iglesia en Roma, si ustedes se han dado a la tarea de leer Romanos, van a encontrar que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 que él ha sido comisionado como apóstol de Jesucristo para llevar el evangelio. De la misma forma, el apóstol Pablo va a decir que él se siente feliz y orgulloso porque la fama de estos cristianos en Roma había llegado a los oídos de todo el mundo conocido. Así que el testimonio de esta iglesia tenía mucha relevancia para el contexto de Pablo. Y Pablo dice, yo quiero tener un fruto entre ustedes. Quiero compartirles el evangelio. Yo soy deudor del evangelio. Yo debo a Dios mucho. Entonces Pablo se traza a la tarea de querer llegar a Roma. Exactamente, algunos dicen que sí ha llegado para estas fechas. Sabemos que sí, pero no en las condiciones deseadas. Vamos a ver varias cartas que hablan de Pablo en Roma, desde la cárcel, como es la epístola a los Efesios. Pero también podemos ver que Pablo, al querer cumplir esta misión, ha encargado esta labor primeramente a Dios. Porque dice, mi evangelio, y luego vamos a escuchar a Pablo en versículos más adelante, dice, el evangelio de Dios. Un hombre que está comprometido en querer llevar esta verdad a esa iglesia naciente en Roma. No sabemos quién la ha fundado, no creemos que haya sido Pedro, no creemos que haya sido Pablo, porque tal vez no han llegado en ese tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que ha sido un pueblo que ha escuchado el mensaje en el libro de Hechos. Hombres que de alguna forma han sido echados de Roma por el emperador Claudio y de alguna forma después de que Claudio cambiara han vuelto a Roma, escuchando el mensaje del apóstol Pedro y plantando una iglesia. Es Dios el único que sabe cómo se ha plantado esa iglesia. Pero lo que sabemos es que esta iglesia ha marcado un gran camino para todos los que hoy seguimos ese paso. Ahora, hermanos, Pablo se encontraba con el deseo de querer llevar un mensaje no novedoso, no un mensaje que les haga ver de alguna forma las promesas que Dios tiene únicamente, sino un mensaje que tipifique lo que es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas acompañadas de lo que el Señor demanda para que puedan vivir en una comunidad como era esa. Por lo que sabemos también de la misma forma, la iglesia en Roma estaba compuesta por su mayoría por gentiles y gran parte en judíos. Imagínense una iglesia reunida con dos tipos de personas, unos de alguna forma educados, enseñados a adorar a Dios desde que eran niños, y otro grupo de personas que de alguna forma vivían a espaldas de Dios. ¿Cómo conciliar eso para que el evangelio de alguna forma pueda seguir creciendo? Así que Pablo se ve en la tarea de escribirles esta carta para que ellos de alguna forma puedan saber qué es lo que Dios también demanda de ellos como iglesia, como cristianos. Es por eso, hermano, que hoy vamos a ver este capítulo 12 y estos 3 versículos. Y lo que quiero decirles, hermanos, que esta mañana vamos a ver 4 puntos sobre estos 3 versículos. En primer lugar, vamos a ver que no debemos de olvidarnos quiénes fuimos nosotros antes de llegar al evangelio. En segundo lugar, lo que vamos a poder observar, que la medida para cualquier comparación es Cristo y no nosotros. En tercer lugar, lo que vamos a ver en esta mañana es que las diferencias forman parte de nuestro servicio para la gloria de Dios. En cuarto lugar, vamos a ver
que nosotros estamos unidos a Cristo, pero no únicamente a Cristo, sino que estamos unidos a nuestros hermanos. Esos son los 4 puntos que vamos a examinar en esta mañana. Así que, hermano, si usted tiene en bien hacer, por favor, mire el versículo 3 de esta carta. Y lo que vamos a poder observar es que Pablo va a decir, digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo de alguna forma está tomando la autoridad apostólica que él tiene. En el capítulo 1 vamos a encontrar a Pablo diciendo, la gracia que me ha sido dada para impartir el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo no está queriendo dar un consejo. Lo que Pablo está queriendo dar es una directriz y de manera imperativa. Digo pues, es así como se debe de entender este versículo. No como aquel consejo, les quiero decir, si ustedes quisieran, si tuvieran en bien hacer lo que les voy a decir. No, Pablo está diciendo, digo pues, por la autoridad que tengo como apóstol de Cristo. Entonces, eso nos tiene que llamar en primer lugar a tener una reflexión sobre lo que vamos a leer y aprender. No es un consejo, no es una sugerencia, no es un por ahí, no es un tal vez. Es algo que Dios está demandando de cada uno de nosotros como cristianos. En primer lugar, cuando Pablo dice, por la gracia, es interesante. Él no ha merecido, no ha hecho nada para formar parte del cuerpo de Cristo en primer lugar. Él dice, por la gracia he sido llamado apóstol, por la gracia he sido injertado a ser parte de este cuerpo, por la gracia, y ese es el punto, hermano, en el cual hemos venido hablando desde ayer, que es la gracia que nos hace partícipes de todo lo que hoy comprendemos como cristiandad. Y Pablo usa ese punto para decir que por la gracia él tiene la autoridad de poder decirnos lo que nos va a decir. Ahora, dice Pablo, en este mismo versículo, la primera parte, dice, no tenga nadie más alto concepto de sí del que debe de tener. Cuando Pablo escribe esta porción, de seguro tiene en mente a los hermanos que se encontraban en la iglesia en Roma. Un grupo de personas de distinto trasfondo cultural, de distinto trasfondo económico, de distinta educación, hombres y mujeres que de alguna forma vivían y han sido educados de distinta manera. Pero lo que el apóstol quiere es que estas personas, tanto judíos como gentiles, puedan admirar su persona no como aquello que es la medida, sino puedan mirar su persona como aquello que Cristo ha hecho de ellos. Y no tengan de sí un pensamiento que no es el correcto en un cristiano. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo va a señalar en los versículos del capítulo 2 que los judíos se jactaban de que ellos verdaderamente eran judíos. Y Pablo les va a decir, ¿tú que te jactas de la ley? Pablo les va a decir, ¿tú que consientes a los gentiles los pecados de los demás? Así que ambos, tanto judíos como gentiles, de alguna forma convivían en una tensión, Y eso, hermano, nos debe de llamar la atención, porque no es únicamente en ese tiempo que se vive esa tensión. Hasta los días de hoy, por la gracia de Dios, hombres de distintas culturas, naciones, forman y conforman iglesias. Es el mismo caso, hermano, de lo que las misiones hoy son. Hoy va a añadir Dios hombres a distintos lugares, con distintos trasfondos, y el tema es que la iglesia de alguna forma esté preparada en bien a recibir esas personas, sin tener en cuenta lo que son, porque el mismo apóstol Pablo va a decir, yo he sido un hombre perverso, malo, no merecía la gracia de Dios, pero la he recibido. Eso, hermano, nos lleva a meditar que nosotros tenemos que pensar muy bien en aquellas personas que rodean nuestra vida dentro de la iglesia. ¿Por qué razón deberíamos de hacer eso? Saben, hermanos, muchas veces el hombre se infla como un globo sin medida, porque la medida, como dije muchas veces, es la persona de uno mismo y se olvida de que antes no era lo que hoy es. Y es algo que vamos a ver más adelante. Pablo dice que tengamos un concepto de nosotros humilde, que veamos que nosotros verdaderamente no somos lo que deberíamos de ser, y si somos algo, no es por nuestras propias obras. Pero ahora hay que definir qué es humildad, hermano. Venir y decir, yo soy humilde,
es la peor evidencia de que uno es humilde, porque al decir eso ya te estás jactando de algo que tú no eres. Ser humilde de alguna forma yo creo que es servir al otro sin mirar la condición del otro. Eso es ser humilde. Lastimosamente en este tiempo se ve o se piensa cuando se habla de humildad a las personas que carecen algo. Ustedes van a escuchar en los noticieros, hay familias humildes en tal lugar y enfocan casas que se están destruyendo, que viven tal vez de manera muy pobre, carente, pero esas personas pueden ser muy orgullosas. Así que la necesidad de algo no muestra humildad, más al contrario, esas personas pueden ser muy egocéntricas. Ahora, hermanos, lo contrario. Pueden haber personas que puedan tener todo y verdaderamente actuar como si no tuviesen nada. De alguna forma, ese es el reflejo en parte de lo que la humildad debería de ser. Es algo que no caracterizaba a los judíos. Los judíos, hermanos, tenían no solo su trasfondo religioso. Si usted va a ver el apóstol Pablo, antes de este capítulo 12 va a decir, de ellos eran las promesas, los profetas, los juramentos, ellos tenían todo. Y vivían tan orgullosos, hermano, que era triste la vida para los niños y las mujeres en ese tiempo. Las mujeres, tanto como los niños, no contaban, no estaban en el radar de los judíos. Ellos eran los hombres de la familia, los hombres de la casa, y de alguna forma a las mujeres y a los niños les tocaba vivir de la peor manera. No siempre, pero era gran parte sí. Los mismos judíos tenían un concepto errado de lo que eran los gentiles. Si ustedes habrán leído, los judíos miraban a los gentiles como perros, y eso es lo que decían de ellos. Tú eres un gentil, un perro, no tienes nación, no eres nada. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Eran orgullosos de lo que eran. Hermano, ¿acaso no hay cristianos en este tiempo así? ¿Acaso no hay cristianos que dicen, yo soy sano, yo conozco bien las doctrinas, sé dónde estoy parado? Lastimosamente ese espíritu ha venido trascendiendo a raíz del pecado que el hombre ha tenido a causa de nuestro representante federal que ha sido Adán. Ese pecado, ese orgullo ha venido trascendiendo y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Pero lastimosamente se ve también reflejado, hermano, dentro de las iglesias. Y eso es lo que Pablo teme, de que estos hermanos judíos como gentiles puedan sentirse orgullosos de todo lo que son, de la tradición que tienen. Por eso Pablo les dice, ninguno de ustedes tenga el concepto tan alto. No piense de sí como aquel que es el mejor. Eso nos lleva a reflexionar, hermano, cómo nosotros estamos viviendo el evangelio. ¿Hasta qué áreas de nuestra vida el evangelio ha penetrado? El evangelio, hermano, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y como propósito tiene avergonzarnos, demostrar nuestra desnudez, nuestra pobreza, nuestra incapacidad. Y cuando tú ves eso, y cuando ves lo que el evangelio ha hecho, no creo que haya posibilidad en el hombre de decir, no, yo soy bueno, yo soy capaz, yo soy el mejor. No, el evangelio te ha demostrado que no puedes y eres incapaz. Pero lastimosamente, los judíos no pensaban de esa forma. Aunque han vivido en el exilio, aunque han sido esclavos, aunque el reino se les haya quitado, aunque todo lo que Dios les ha prometido ya haya quedado truncado, ellos no aprendían. Seguían diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos las promesas. Y no se daban de cuenta. A Cristo mismo le dice, ¿tú dices que éramos esclavos? Nunca fuimos esclavos. Tenemos a Abraham por padre. Corta es la memoria del hombre. Corta es la memoria del hombre. Así como los judíos no se acordaban que antes del Nuevo Testamento, 400 años, Dios ya no había hablado con ellos, porque no quería de alguna forma comunicarles nada hasta que llegue el tiempo exacto, por la dureza de su corazón. Pero ahora, en este mismo libro de Romanos, vamos a ver el corazón de los judíos y el corazón que puede haber dentro de algunos cristianos que no han comprendido correctamente el evangelio. Y ese es el temor que tiene Pablo. Es por eso que escribe esta carta. Así que acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de reformado. ¿Le ponemos? No. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío,
y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de tener o no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, lastimosamente el pueblo de Israel y los judíos en su contexto no comprendían que la vida que estaban llevando era contrario a todo lo que decían. Y Pablo les dice, no piensen de sí como si fuesen los mejores. Hermanos, no actúen de esa forma. Miren su condición. Aún conociendo tanta verdad, pueden pecar de tal forma que deshonran a Dios con sus actos. Porque lo que dicen no es lo que viven. Y Pablo quiere que tengamos eso en cuenta. Ahora no es solamente para los judíos. Los gentiles de alguna forma se burlaban de los judíos, los gentiles. ¿Por qué? Porque estos judíos de alguna forma han sido enseñados a poder cuidar su dieta. Y vamos a ver que el apóstol Pablo va a decir que estos hermanos, los gentiles, deben de tener paciencia incluso con los judíos por las tradiciones, por las costumbres que tienen. Porque los gentiles, al verse en la libertad de no tener tal vez problemas en comer algo consagrado a un Dios, miraban a los judíos que sí se cuidaban de esas dietas que tenían. Hermano, tanto judíos como gentiles de alguna forma estaban predispuestos a hacer la medida y a no considerar qué es lo que Dios había hecho. Ahora Pablo no solamente quiere recordarles que ellos con su conducta hacían mal para la obra del evangelio y para Dios, sino que también les exhorta a que piensen ellos de sí con cordura. Esta es la segunda parte del pasaje que quiero que veamos. No solamente les dice, no tengas de ti alta estima, sino Pablo les va a decir la forma en la cual deben de mirarse a sí mismos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora, hermano, ¿qué es cordura? El diccionario define esta palabra de esta forma: sensatez, buen juicio. Son cosas que de alguna forma un cristiano debería y quisiera tener. No deberíamos de olvidarnos que el Señor nos llama a parecernos cada vez más a Él. Y Pablo está diciéndonos que cada una de las personas que están ahí haga todo lo contrario a lo que ha antecedido. Si no, ese sí no es el comparativo para que haga todo aquello que no debe de hacer. No creas de ti que eres lo mejor, sino mira de ti con cordura. Sensatez. ¿Qué es sensatez, hermanos? Es aquella persona que tiene delante de sí, de alguna forma, un espejo y es capaz de discernir verdaderamente qué es lo que está viendo. En algunos casos hay personas que pueden ver cosas que no son así. Pueden ver en el espejo como aquel espejo, de alguna forma, que cuando vemos a Blancanieves, ¿verdad? Hay un espejo. Espejito, espejito, ¿qué ves? Y a la mujer más hermosa, al cristiano más cristiano de todos. Y Pablo dice, sé sensato, ¿qué ves? Veo un hombre que lucha con pecados, veo una mujer que se reconoce así, débil, que muchas veces comete pecados que son difíciles de entender para una persona que dice conocer a Dios, como era el caso de los judíos. Pero dice, véanse a ustedes con sensatez, con buen juicio. De la misma forma, hermano, olvidarse de que hemos sido esclavos en algún punto nos hace perder el rumbo. Así como Israel ha sido esclavo de Egipto, no nos olvidemos que nosotros como cristianos éramos esclavos del pecado.
luchábamos con muchas cosas. Algunos todavía seguimos luchando con muchas cosas. Y no debemos de pensar que ya no hay personas que están en nuestra condición anterior. Van a haber y hay personas que luchan al igual que nosotros contra el pecado. Y Dios está obrando en ellos. Y no es que no los pueda liberar prontamente. Él de alguna forma los ha liberado como a todos espiritualmente, eso es real. Pero la carne sigue luchando contra esas cosas que de alguna forma nos atan al mundo. Hermano, no debemos olvidarnos que como cristianos tenemos lucha con tres cosas: Satanás, el mundo y la carne, nosotros. Y lastimosamente, hermano, muchas veces podemos enfrentar al mundo. Muchas veces podemos enfrentar a Satanás. Pero cuando tenemos que tratar con nosotros mismos, bajamos las manos, porque eso nos va a doler a nosotros. Negarse a uno mismo es difícil. Decirse a uno mismo, no, no te conviene, no lo hagas, cuesta. No es algo sencillo. Y Pablo quiere que nosotros veamos nuestra vida como cristianos con sensatez, sin mirar más allá de lo que el Señor quiere que miremos en nosotros. Si bien Cristo se forma en nosotros, debemos de ser sinceros. Nosotros en algunos casos deformamos la apariencia de Cristo en nuestra vida. Él se está formando y nosotros lo estamos deformando. Pero gracias a Dios no es a través de nuestras obras que obtenemos la salvación, sino es gracias a Cristo. Y Pablo quiere que los judíos y los gentiles puedan recordar eso. Que sepan que ellos tienen que tener un concepto de sí equilibrado, mesurado. Y eso es importante, hermanos. ¿Qué es lo que hace que una iglesia trasciende el tiempo como lo ha hecho la iglesia de Roma? Estamos hablando hace muchos años de esta iglesia y hoy, 2025, seguimos dando de su testimonio fe. Porque decimos, han sido una iglesia que de alguna forma ha cautivado ese mundo predicando el evangelio. Y Pablo está interesado en que ellos de alguna forma se afirmen más en eso. Es interesante que cuando Pablo envía la carta, años después va a venir Nerón y los va a perseguir. Van a tener una gran lucha con eso. Pablo quiere prepararlos en todo el sentido, que mientras puedan estar reunidos, puedan disfrutar de aquello que el Señor les ha dado. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos de ser personas con cordura, con un buen juicio? ¿Saben? John MacArthur dice que la cordura es el ejercicio del sano juicio que lleva a los creyentes a reconocer que en sí mismos no son nada. Eso es tener cordura, saber que yo no puedo hacer nada, que yo no soy nada, dependo de Cristo y dependo de los demás. Es algo que muchas veces va en contra de nuestros pensamientos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Si es que en nosotros hay cordura, si es que en nosotros hay buen juicio, nuestra conducta, nuestra forma de andar, nuestra forma de vivir va a tener algo significativo para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No pienses mejor acerca de ti, piensa mejor y ve como superior a todos los que están a tu alrededor o a tu alrededor. Hermano, ese es el pensamiento cristiano. Nadie va a pensar que uno es el mejor, nadie va a pensar que uno es indispensable. Y verdaderamente Dios no necesita a nadie. Dios no necesita que el hombre le glorifique. Tiene ángeles, tiene seres que ha creado, que le rinden gloria y alabanza todo el día. Y no necesita nada de nosotros. Cuando comprendemos eso, nos damos de cuenta que todo lo que hacemos es como arena entre los dedos que se cae.
que únicamente por Cristo tiene valor delante de Dios. Y cuando nosotros no vivimos con aquellos que nos rodean, teniéndolos en cuenta más que a nosotros, decimos, porque si Cristo está en él, yo valgo más que él. Y eso es imposible de creer, porque Cristo está en todos aquellos que han dado profesión de fe. Y tú debes de ver a aquellos como tus superiores, como mejores. Ahora es interesante que no es una lucha que se dé en este tiempo únicamente. Usted va a recordarse de los apóstoles. Una madre que quiere buscar el mejor lugar para sus hijos. Yo le diré al maestro que cuando venga a su reino, tú estés a la derecha y tú estés a la izquierda. Mujer, no sabes lo que me pides. No sabes lo que estás pidiendo. El mundo ustedes los va a reconocer porque el que quiera ser mayor en medio de ustedes va a ser aquel que sirve. Y Jesús no usó simplemente palabras. Tomó un lebrillo, tomó una toalla, se remangó, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Así será en ustedes. No ha de ser como en el mundo. El mayor servirá al menor. El evangelio es eso. Va en contraposición de lo que vive el mundo. Eso es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Ahora, hermanos, Pablo busca que en nosotros haya ese sentimiento constante de querer hacer la voluntad de Dios. No debe de ser momentánea, no debe de ser por unos días, sino tiene que estar continuamente. Acabamos de leer Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ahora acompáñeme a ver el versículo 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo no es el ejemplo, si nosotros no vemos eso en nosotros como algo digno de imitar, hay algo que no hemos comprendido realmente. Es necesario que nosotros podamos ver que la cordura, la mesura, el buen juicio se va a ver reflejado por Cristo y de la misma forma se debe de ver modelado por nuestra vida. No pensemos más alto de nosotros de lo que deberíamos de pensar. Veamos a los otros como superiores. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia allá en Roma entienda. Que se amen, que se quieran. Si bien vamos a ver ahora que de alguna forma las diferencias son buenas, es necesario que se contemple que todos son iguales ante los ojos de Dios. No hay más santos, no hay calidad de santos. No hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y es interesante, hermanos, que esa santificación viene de alguna forma por nuestro esfuerzo, en un sentido. Cuando hablamos de santos, tenemos que entenderlo de dos formas. Somos santos porque el Señor nos ha apartado. Eso quiere decir santo, apartado para algo. Pero también somos y debemos de ser santos porque nos santificamos continuamente para estar agradando a nuestro Dios. Y cuando nosotros morimos a nosotros y hacemos lo que el Señor nos enseña, estamos practicando ese ejercicio para que Cristo sea modelado en nosotros. Pero cuando no lo hacemos de alguna forma, como dije hace un momento, hacemos que eso se vea borroso en nosotros. Ahora, hermano, ¿piensas que tú eres la vara de medir en comparación a tus hermanos que están contigo? ¿Piensas que tú eres el modelo? Yo creo que no debería de ser así.
Entonces, si tú no eres el modelo y Cristo es el modelo, el ejemplo, la medida, ¿estás haciendo algo para parecerte cada vez más a Él? ¿O es que simplemente el hecho de saber que Dios te ha salvado te conforma o te conforta, te deja tranquilo y dices, bueno, tengo la salvación por lo menos? Hay algo más que hay que hacer. Esto nos lleva a considerar, hermanos, la otra parte. Que ¿cómo es entonces que debemos de ver? No nos olvidemos que nosotros fuimos pecadores, no éramos lo que somos tal vez hoy, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Cristo es nuestro ejemplo a seguir, Él es la medida, Él es aquello que queremos ser, Él nos da el ejemplo. Pero también el apóstol Pablo nos va a decir que Dios nos ha hecho distintos con un propósito. No nos ha hecho iguales a cada uno de nosotros para que de alguna forma todos pensemos de la misma forma. La cordura, el buen juicio es algo que va a formarse en nosotros por la gracia de Cristo. Pero también el ser diferentes forma parte de nuestro servicio. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La analogía que Pablo usa es para que todos los miembros de una iglesia, de una misión, o la iglesia en Roma, hermanos, en particular, vean que es necesario tener un cuerpo unido. Y no solo eso, sino que pueda ser diferente, distinto en toda la extensión de su palabra, para que pueda cumplir su labor, su trabajo, para que eso de alguna forma afecte a la sociedad. Si todos dentro de una iglesia tuviesen un estándar económico muy elevado, ¿se podría llegar a aquellos que de alguna forma no tienen esa posibilidad? Unos dirían sí, pero lamentablemente al rato suele pasar que el hombre se olvida y vive feliz y cómodo en las cosas que por ahí consigue y tiene. Pero Pablo dice que todos debemos de ser diferentes y distintos en el sentido que debe de valorarse el propósito por el cual somos así. Hermano, ¿tú no te has dado de cuenta que si no tuvieras o no tuvieses 2 pies, 2 piernas, no llegarías tan lejos como llegas? Imagínate si en vez de tener 2 piernas tuvieses 2 brazos más. No llegarías hasta donde llegas. ¿Qué tal si en vez de tener 2 brazos tuvieses 2 oídos más? No podrías alcanzar aquello que quieres. ¿Qué tal si en vez de tener 2 oídos tuvieses 2 ojos más? No podrías escuchar. Entonces las diferencias que puede haber dentro de nosotros, por cuanto Dios decide, son buenas para el crecimiento de su obra. Saben, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de una misión, cada uno de nosotros es una herramienta. En algún momento yo podré ser un martillo que golpea para enderezar algo. Pero en otro momento tal vez otra persona pueda ser una lima, una lija, que me ayude a formar alguna parte que en mí no está bien. Pablo dice que somos muchos miembros, que somos una cantidad innumerable. Y eso, hermanos, de alguna forma es satisfactorio. Yo no congrego con ustedes, ustedes son mis hermanos, ustedes y yo, a pesar de la distancia con los otros pastores, incluso con el pastor Jorge, formamos parte de ese cuerpo universal que es la iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo habla de este cuerpo, se está refiriendo a este cuerpo local, a una iglesia, a una misión que está siendo conformada. Y dice que este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función. Dice, no todos son iguales. Y eso es bueno. No todos debemos de ser iguales. No esperes que tu hermano, tu hermana, sea igual que tú. Yo te hago una pregunta. Si todos fueran igual que tú, conociéndote a ti mismo, ¿convivirías bien? ¿Convivirías bien? Ponte a pensar. Yo sé que amas cosas de ti. Todos hacemos de alguna forma eso. A mí me gusta mi carácter, a algunos les gusta algo, no sé. Pero no por completo. Por lo tanto, eso es evidencia, hermano, de que no podemos esperar
que todos sean iguales a nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios de alguna forma refleja la iglesia y el desorden que había. La iglesia allá en Corinto tenía todos los dones. No les faltaba alguno. Había todo. Pero dice Pablo, si yo tuviese todos los dones, hablase en lenguas angélicas y no tuviese amor, nada soy. El mismo apóstol Pablo dice, Dios ha puesto a cada uno de ustedes según como Él ha querido. ¿Acaso porque no soy ojo, diré, no soy parte del cuerpo? ¿Acaso porque no soy igual que la mano, no seré útil? Dice, Dios ha puesto a cada uno como ha querido y le ha dado la forma como Dios ha querido. Ahora vamos a entender, hermano, en cuanto a estas diferencias y formas. No estoy hablando que Dios nos acepta tal cual somos. Él nos cambia, Él nos transforma, nos hace mejores. Y aún siendo mejores, somos diferentes en muchos aspectos. No somos iguales. Pero siendo mejorados por Cristo, nos hace partícipes de este cuerpo. Ahora, lo interesante, hermano, es que puede suceder que como en Corinto, podamos tener muchos dones, podamos tener todo aquello que necesitáramos para poder aparentar ser una iglesia que tiene todo, pero lastimosamente, hermanos, en Corinto faltaba amor, faltaba esa condescendencia. Y es interesante que el apóstol Pablo dice que algunos participaban de la cena del Señor sin considerar a los otros. No les importaba. Si viene, viene, y si no viene, tal, nosotros acá participamos. Hermano, yo entiendo que la iglesia va a seguir su rumbo. No hay quien interponga su pie y detenga la obra del Señor. Pero Dios momentáneamente, así como un bus, como un taxi, la iglesia tiene que ir deteniéndose para que permita que más personas entren a ese bus, a ese tren que está yendo con rumbo hacia el Señor. No considerar eso, hermano, hace que nosotros busquemos de alguna forma simplemente estar cómodos con nosotros mismos. El apóstol Pablo, hermano, de alguna forma nos va a hacer una exhortación. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 4. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo de alguna forma nos está llamando, dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo sé que ninguno de ustedes podría aceptar que le amputen un miembro. Ninguno estaría de acuerdo. Aún las personas que tienen diabetes buscan el método, la forma de poder de alguna forma tratar su herida para no llegar a la amputación. Buscan todos los medios para querer sanar esa parte del cuerpo que de alguna forma se está a punto de separar. Hermano, de la misma forma el apóstol Pablo nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice que no debemos de pensar de nosotros más alto que los demás, nos llama a meditar que todos somos necesarios porque Dios nos ha puesto en ese cuerpo, nos ha hecho formar parte de esa iglesia, de esa misión. Y es necesario que cada uno de nosotros pueda comprender eso. Ahora, el hecho de nuestra diferencia, hermano, hace que nuestra labor se pueda cumplir para la gloria de Dios.
¿A qué me refiero, hermano? De que todos también debemos de ser distintos. No me estoy refiriendo a que, bueno, tú eres tal vez una persona que vive completamente en el pecado y porque eres así, te debo de aceptar tal cual eres. No, no me estoy refiriendo a esa distinción, sino a que nuestros caracteres, algunas cosas que de alguna forma connotan más nuestra vida, debilidades, luchas o virtudes que podemos tener, esas diferencias son buenas, porque hermano, se necesita hombres que ayuden a otros y a hombres débiles necesitan hombres que los ayuden a él. Nunca debe de olvidársenos. Esas diferencias, hermanos, hacen que el evangelio crezca. Esas diferencias hacen que cada uno de nosotros pueda de alguna forma llegar a comprender lo que verdaderamente Cristo ha hecho en la cruz. ¿Sabe, hermano? Cuando Cristo ha entregado su vida por nosotros, no lo ha hecho pensando en todos los hombres de la tierra, así al vacío. No. Estaba tu nombre, mi nombre, puntualmente el nombre de cada uno de aquellos que iban a formar parte de su cuerpo, con nombre y apellido. Él sabía por quiénes estaba entregando su vida. De la misma forma, dentro de esos muchos, había muchos que íbamos a ser diferentes, con luchas más grandes que otras o otros, pero con el mismo ánimo de poder seguir perseverando. Ahora, es interesante, hermanos. ¿Usted cómo cree, y espero que sepa, cómo cree que esta unidad y este esfuerzo ante las diferencias ayudan al evangelio? Es interesante que la carta a los romanos, de alguna forma, no llega a la iglesia en Roma por las manos de Pablo. Sabemos que nuestra hermana Febe es la que ha llevado la carta a Roma, no ha sido el apóstol Pablo. De la misma forma, así como no ha sido Pablo, acompáñenme al capítulo 16 de Romanos, no ha sido él que de alguna forma ha hecho todo. Capítulo 16, 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta mujer, hermanos, que forma parte de la Iglesia Universal, ha sido la encargada de llevar la carta a los romanos. Ha sido una hermana que de alguna forma se cree que era de poder adquisitivo grande, por eso ha podido ir y hacer ese viaje largo llevando la carta. Una hermana en la cual se confiaba mucho, porque imagínense, era una epístola que de alguna forma iba a ayudar a las iglesias de su momento, como lo hace con nosotros ahora. Pero de la misma forma, no era ella la única. No sabemos si este hermano del cual yo hablo, Tercio, conocía a Febe. Pero es interesante, si usted ha leído el capítulo o el versículo 22 de este capítulo 16, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Es interesante, hermanos, para que este tratado teológico de 16 capítulos venga a nuestro hoy, se ha necesitado que una mujer valiente tome un barco, lleve esa carta desde Corinto, desde Cencrea hasta Roma. Se ha necesitado que un escriba llamado Tercio esté atento a las palabras de Pablo para que escriba correctamente lo que él quería decir y podamos tener esta carta. ¿Ustedes se dan de cuenta? Febe, Tercio, hombres que de alguna forma han servido a Pablo para que el evangelio, este libro de Romanos, pueda llegar a nosotros, se pueda cumplir así. De la misma forma, hermanos, dentro de nosotros van a haber hombres y mujeres muy distintos que van a trabajar en distintas áreas, haciendo distintas cosas que van a hacer que el evangelio se extienda, que el reino de los cielos pueda ensancharse. Y no solamente es en nosotros. No es el yo, sino es el nosotros. Es así como funciona el evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo estás considerando a tus hermanos? ¿Forman parte del cuerpo? ¿Estás unido a ellos? ¿Estás haciendo todo lo posible para buscar la unidad de este cuerpo? O tal vez, hermano, te has sentido excluido del cuerpo
y piensas que no tienes ninguna función y no necesitas a nadie o nadie necesita de ti? Si ese es el pensamiento, hay algo que tenemos que hacer. En aquellos que no se preocupan y en aquellos que de alguna forma no les importan. Porque una de las dos situaciones puede ser en la cual nosotros estemos. No nos pueden preocupar y también nosotros podemos estar entristecidos sin hacer nada, porque creemos que nadie se preocupa por nosotros, a nadie le importamos, nadie nos quiere, nadie nos estima. Hermano, nosotros tenemos que ser intencionales en todo el sentido de la palabra. Tenemos que querer alcanzar el evangelio a los perdidos, pero de la misma forma debemos de querer ser parte de este cuerpo. No se olviden lo que leímos en este capítulo, en este versículo 4, dice Pablo, unidos a Cristo, pero miembros los unos de los otros. Amén. No puede haber una iglesia que no considere a aquellos que son sus pares. No puede formarse ni gestarse una iglesia si no se tiene en cuenta que nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra vida, sino es Dios quien ha permitido que cada uno de nosotros forme parte de este cuerpo. Ahora, eso nos lleva a reflexionar y a pensar, como ayer aprendíamos, ¿por quiénes ha muerto Cristo? Ha muerto por aquellos que ha elegido, por aquellos que ha entregado su vida con nombre y apellido. Lo ha hecho para que nosotros de alguna forma podamos ser aquellos que reciban a estos. Ahora, yo quiero que veamos este último punto, hermanos. Dice Pablo que nuestra unión no es únicamente con Cristo, sino que es con nuestros hermanos. Es con ellos. No es que yo tengo mi relación con Dios y el resto, no sé, yo estoy bien con Dios. No sé si tú estás bien, pero lo que yo sé es que yo estoy bien. Eso es lo que importa. Hermanos, vivimos en un tiempo donde el hedonismo, o sea, el complacerse a uno mismo está en auge, está de moda. Lo hago todo por mí, porque yo quiero estar bien conmigo mismo. Ese pensamiento no es algo que nosotros compartimos. Nosotros debemos de saber que sí nos necesitamos los unos a los otros. En este último versículo el apóstol Pablo dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No es el pensamiento cristiano de ser un llanero solitario. No hay tal cosa. Todos andamos, por eso se nos da ese nombre de ovejas. No vas a encontrar un rebaño de una oveja, porque ya no es un rebaño. No, el rebaño tiene mínimamente 3 para decir que hay unas cuantas. Así que si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, Él se ha encargado a llamar muchos. Y es también, hermano, que nosotros consideremos que en este camino por el cual vamos a encontrarnos todo tipo de ovejas, así como nosotros. Algunas que sean más fáciles de caminar y pastar con ellas, y otras que son mucho más difíciles de pastar con ellas. Es interesante, hermanos, que siempre va a haber una connotación en cuanto a aquellos que marquen la diferencia. Pablo, al igual que ahora yo, hermanos, quiero, y como Pablo quería que los judíos y los gentiles en Roma sean conscientes de esta unión, yo pretendo que ustedes se den de cuenta que aunque las diferencias sean visibles, notables entre ustedes, porque ustedes se conocen, quiero que se den de cuenta que aquel que los une es Cristo. Amén. ¿Saben, hermanos? A mí, ¿qué me une con ustedes? La sangre de Cristo. Hay un dicho, la sangre llama, dicen, ¿no? La sangre nuestra. Pero la sangre de Cristo es más poderosa. Esa llama más. Esa llama más. Porque yo a mis hermanos terrenales los amo, los quiero, pero no tenemos el mismo Padre si no profesamos fe en Cristo. Pero a mis hermanos que
tenemos fe en Cristo, esa sangre sí me llama a que yo pueda ir por ellos. Esa sangre sí tiene un valor. No desprecio a mis hermanos de sangre, pero sí tengo una mayor responsabilidad por los que nos une la sangre de Cristo. Y eso, hermano, nos debe de hacer ver la necesidad que hay en nosotros. ¿Sabes por qué? Dios ha tomado lo mejorcito del mundo para formar un cuerpo. Para recordarnos, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí dice algo hermoso acerca de todos nosotros. Es necesario leerlo, porque la mente es frágil y se olvida lo que éramos. ¿Verdad? A mí me suele pasar, y tal vez a usted, o tal vez no, pero suele pasar, dice. Lo vil del mundo. ¿Alguien se está de alguna forma describiendo ahí o se siente identificado? Sí, ¿no? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para hacer lo que no es, para hacer de nosotros lo que no éramos. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta, me alegra y me gozo en eso, porque siempre de alguna forma confronta la filosofía de su tiempo. Hombres, grandes pensadores, que de alguna forma tenían una alta estima por sí mismos. Y cuando Pablo predica el evangelio y dice que Dios ha tomado aquello que nadie quería para hacer algo de eso, hace que el poder de Dios de alguna forma sea tenido en cuenta. Porque hombres como él y como nosotros hemos sido unidos a este cuerpo. Pero más que ser simplemente eso, hermanos, nosotros somos un pueblo escogido a causa de la sangre de Cristo. Vayamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. (5:17) Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y todo esto proviene del hombre. No, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si hay algo, hermano, que todos nosotros poseemos, es este ministerio, porque buscamos la unidad del cuerpo de Cristo, porque buscamos que todos aquellos que estaban enemistados con Dios, por medio de Cristo, vengan ahora a ser reconciliados y ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué tal si tú no reconoces este ministerio como parte latente de tu vida? ¿Qué hay si a ti no te importa esto? El apóstol Pablo ha dicho que estamos llamados a buscar el vínculo, la unidad en la paz de nuestro Dios. Hermano, buscar la paz no es sencillo. Buscar la unidad no es fácil. Para buscar la paz, en la Segunda Guerra Mundial, muchas vidas se han perdido. Muchos hombres tuvieron que ir para desarmar a otros. Buscar la paz no es sencillo. Para buscar la paz y la unidad en el cuerpo, dentro de una iglesia, dentro de una misión, va a tener que morir mucho de nuestro yo y de todos. Porque Cristo es nuestro ejemplo. El apóstol Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, aquel que no merece nada, pero quien ha recibido todo de parte de Dios. Y él no queda en esas palabras. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, ese texto no tiene que ser un cliché, no tiene que ser un texto más que de alguna forma demuestra cómo el cristiano vive dejando las cosas. No, tiene que ser de alguna forma algo que se vive constantemente
pero por el amor a nuestros hermanos. Porque el ministerio que nosotros tenemos es llamar a todos aquellos, y no se olvide, grabe ese texto, su ministerio, mi ministerio es reconciliar a todo el mundo con Cristo. Obvio, no depende de mí, depende de cómo predique el Evangelio, pero dependemos por completo en la labor del Espíritu Santo, en su dependencia. Pero no podría darse eso si nosotros no cumplimos con nuestra misión. Dios hubiese enviado ángeles, así como lo ha hecho con Gabriel, para que den un mensaje hermoso y puedan convencer a los hombres y no duden y digan, me entrego al Señor. Pero nos ha dado este privilegio de poder levantar nuestra voz a hombres y a mujeres y clamar a voz en cuello y decirles que hay alguien que los ama, que los quiere, que los perdona, pero que es necesario que se arrepientan y reconozcan a Cristo como su Señor. Ese es el ministerio que todos tenemos. Y no es necesario un púlpito para cumplir ese ministerio. Hermano, hay dos formas de predicar a las personas. Una es esta forma, que es la formal, y la otra es la informal. La que cuando vas a tomar un café con un hermano, con un amigo, y puedes ser sincero, ayudar o ser ayudado. Nuestro deber, cuando hablamos de la reconciliación, no es cerrar puertas, es abrir puertas. Voy a cerrar con lo que dice Calvino y lo que leí un principio. Si hemos comprendido esta epístola, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura. Si has comprendido el Evangelio, hay una puerta y un abanico de verdades que te llaman a cumplir con tu ministerio, con tu responsabilidad. No es un si quieres, como hemos empezado. Digo pues, es un imperativo. Hagan así. Y es el Señor que pide que cada uno de nosotros pueda cumplir con esa labor. Dios conoce tu corazón. Dios sabe hoy cómo tú estás delante de Él. Yo pretendo dar todo el consejo de Dios. Y es algo que necesitamos continuamente. Esto nos lleva a reflexionar de manera final. ¿Qué importa más cuando hablamos de la gloria de Dios? ¿Qué importa más? ¿Lo que nosotros queremos o lo que nosotros podemos hacer por Dios? Ahora, cuando digo podemos hacer por Dios, lo digo como un enano, como una cosa mínima, porque lo que podemos hacer por Dios es... Pero tenemos el privilegio, y eso nunca debe de olvidársenos, que se nos ha dado el privilegio de poder hacer cosas grandes para Él. ¿Sabe? Hablando de eso, William Carey, no sé si lo conocen, él tiene esa frase célebre: esperemos cosas grandes de Dios, pero procuremos cosas grandes para Dios. ¿Esperas que Dios cambie el corazón de muchos? ¿Tú estás procurando hacer algo para que eso suceda? ¿O es que estás de brazos cruzados? Que el Señor nos ayude en esta travesía. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú has tomado hombres y mujeres de distintos lugares para formar un cuerpo, una iglesia, y hoy esta misión. Ruego, Señor, que tú puedas ayudar, fortalecer a cada uno de los que congregan en este lugar y pueda reconocerse entre los unos a los otros como necesarios, y que ninguno, Señor, pueda tener un alto concepto de sí mismo. Que podamos, Señor, todos recordar de dónde tú nos sacaste, que incluso, Señor, tú tuviste que descender a esta tierra y tomar forma de hombre para que hombres y mujeres
malos, pecadores, puedan alcanzar tu gracia. Ayuda, Señor, a esta misión. Ayuda a mis hermanos. Por favor, Señor, te los ruego. En Cristo Jesús. Amén.